Continuamos entonces con esta clase de conceptos básicos en hepatitis viral. Y toca el tema de la hepatitis C. Con esta lámina quiero recordar también que las tres primeras clases nos permitió, la primera, conocer al virus, la segunda, conocer cuál es la respuesta del sistema inmunológico, en la tercera revisamos con un poquito más de precisión la transmisión y la prevención. Entonces, esos conceptos los tenemos que aplicar y recordar cuando hablemos ya de las hepatitis específicas, en este caso de la hepatitis C, porque no vamos a volver a repetir cuáles son los mecanismos más importantes, por ejemplo, cuando es fecal oral o cuando es parenteral, etc. Vamos entonces a hablar de hepatitis C y por supuesto tenemos que hablar del virus. El virus tiene su cápside, como todo otro virus, y tiene una segunda envoltura, que al igual que el virus B. Recuerden que en cambio el virus A, por ejemplo, virus desnuda, no tiene esa envoltura. Y el genoma del virus C está contenido en ácido ribonucleico, muy distinto al virus B, que es ácido desoxirribonucleico. Como vamos a ver en el transcurso de esta clase, el genoma ARN le confiere a los virus en general, virus ARN, una serie de características. Entre una de ellas es que son virus que tienden a mutar con más facilidad. Son virus muy mutantes. Y eso va a tener consecuencias, como veremos, tanto en la parte clínica como en la parte, cuando hablemos, por ejemplo, de tratamiento, etcétera. Tenemos que tener en cuenta eso, por ejemplo, si queremos diseñar una vacuna. La estrategia de replicación del virus C es muy distinta a la del virus B. Él no inserta microcromosoma viral porque él no puede. Un ARN no puede introducirse en el núcleo y mucho menos interactuar en esa forma con ácido desoxirribonucleico. Todo lo que él hace lo hace en el citoplasma y para poder mantenerse debe estar replicándose. No tiene una fase latente. Si él deja de replicarse, el virus va a desaparecer. Entonces, tiene que replicarse constantemente para poder permanecer en el organismo. Y eso es muy importante, este criterio, este concepto, para entender luego las estrategias de tratamiento. Vamos a seguir al virus. Tenemos un hepatocito que se ha infectado con el virus. El virus arriba, como vemos, entra al hepatocito a través de un sistema de endocitosis sin lesionar la membrana. La membrana simplemente lo arropa y lo introvierte. Una vez que está en el citoplasma, él abre esas dos envolturas y la cápside que tiene y sale entonces el ARN, pero sale enrollado, porque él, para poder permanecer en ese espacio tan pequeño del virus, tiene necesariamente que enrollarse. Él tiene que desenrollarse y transformarse en una forma lineal. Entonces tenemos un ARN lineal que es positivo. Ese ARN lineal positivo se va a transferir a un ARN lineal negativo, como se ve en el recuadro de abajo. Ese ARN negativo va a seguir de templete, de molde, para que entonces se formen los nuevos ARN positivos en cantidades inmensas para poder formar los virus. Pero fíjense bien, ese sistema va a funcionar siempre y cuando tengamos la polimerasa. Esa enzima es esencial. Y lo más importante es que esa polimerasa es específica del virus C. Si no fuera así, imagínense ustedes la cantidad de polimerasas que existen en el organismo. Recuerden que los ácidos, este tipo de asuntos, estas replicaciones son idénticas en todo el planeta Tierra, con las mismas 4 bases o 4 letras del sistema. De manera pues que si yo voy a atacar o voy a tratar de neutralizar esa polimerasa, yo lo hago porque estoy seguro que esa polimerasa es exclusiva del virus. De lo contrario, yo lesionaría otra serie de polimerasa y produciría realmente un problema muy serio en el organismo. Ahora bien, ese mismo ARN que se liberó en el citoplasma lineal positivo, a la vez que es gen genómico, o sea que va a formar otros, se va a replicar, a la vez va a ser ARN mensajero. Recuerden que el ARN mensajero es el
que puede entrar en el ribosoma, en esas pequeñas organelas que están en el citoplasma del hepatocito, que sirven para traducir la información que lleva, ¿verdad? La información genética, el genoma, lo va a ir traduciendo en proteínas. O sea, se van a ir adosando los aminoácidos en la secuencia que le van dando cada 3 bases del ácido nucleico. Entonces, en esta forma, en el ribosoma se van a formar proteínas. ¿Cuáles proteínas? Proteínas virales específicas del virus. Nuevamente, este sistema va a funcionar siempre y cuando tengamos proteasas, que son las enzimas que van a permitir que esto suceda. Pero resulta que en el organismo estamos llenos de proteasas también, pero son diferentes. Esta es una proteasa específica, exclusiva del virus C. Eso hace que estas dos enzimas, sobre todo, son muy apetecibles desde el punto de vista terapéutico, porque si yo logro neutralizar, lesionar o eliminar alguna de ellas, voy a evitar que el virus se replique y el virus va a desaparecer. Bien, la otra cosa interesante de estos virus es que se replican a altísima velocidad. Fíjense, 1 millón de millones al día. En esta gráfica vemos 2 hepatocitos a la izquierda. Uno de ellos, el de abajo, está infectado con virus, que están aquí en azul. Esos virus están saliendo a la sangre. En la sangre los esperan los anticuerpos que ha elaborado el organismo y van a empezar a ser destruidos. De manera que la vida media en la sangre de esos virus es muy corta, no pasa de 3 horas, pero tiempo más que suficiente para que algunos de esos virus infecten otros hepatocitos que no estaban infectados. Se forma así un círculo vicioso en el cual siempre van a haber hepatocitos replicándose porque, sí, cómo no, fallecen muchos hepatocitos en la sangre, pero muchos de ellos logran invadir otros hepatocitos y se vuelve a repetir el ciclo. La cantidad de virus circulante es lo que se llama la carga viral. Y la llamamos cuantificada cuando el laboratorio no solamente nos dice sí, está el virus presente en la sangre, hay viriones, sino nos dicen qué cantidad. O sea, una vez que uno cuantifica eso, el número de viriones circulando va a ser proporcional a la capacidad de replicación. O sea, mientras más se replica el virus, más virus hay. De manera que nos da una idea de cuál es la situación de ella. Le puse aquí a la derecha un gráfico que ya hemos visto varias veces de cómo el gen del virus C, la parte de los genes que codifican la estructura, que es lo que se ve aquí a la izquierda, ¿verdad? Y específicamente los genes que codifican la envoltura, que son 2, E1 y E2, sobre todo L2, es hipervariable. ¿Qué significa eso? Que tiene mayor tendencia a mutar que todos los demás. Y fíjense ustedes qué inteligente es este virus. ¿Qué codifica entonces el virus? La cubierta del virus, la piel del virus, lo que el virus expone, donde están los ligandos que le van a permitir entrar en la célula, de manera pues que al variar, al mutar, él va cambiando su piel, él va cambiando su estructura externa y ya se va haciendo cada vez más invisible al organismo, que ha desarrollado ya una respuesta inmunológica, pero cuando a corto tiempo el virus cambia y tiene que desarrollar una nueva respuesta y así se mantiene el virus en el organismo. El virus C, como todos los otros virus, el B sobre todo tiene, el E también, el A muy poco, prácticamente uno solo, tiene sus genotipos. ¿Qué son los genotipos? Estos virus son hermanos. Son hermanos. En el caso del virus B, los llamamos por letras. En el caso del virus C, lo llamamos por números. Y estos son más o menos los 6 hermanos, los 6 genotipos, las 6 variantes genómicas que hay, que a la vez pueden tener subtipos. O sea, puede haber un 1A, un 1C, un 4A, etc. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, tiene importancia en 2 esferas. En la epidemiología, por supuesto, porque si yo tengo un paciente infectado y quiero conocer de dónde se infectó, yo tengo que buscar la fuente que tenga el mismo genotipo y el mismo subtipo para pues, estar seguro que ese es el virus, ese que infectó al paciente. Y desde el punto de vista clínico, tiene también importancia porque estos genotipos, estas variantes, pueden afectar al organismo de diferente manera, con diferente intensidad, etcétera, y sobre todo tienen importancia porque pueden
responder en forma diferente al tratamiento. De manera pues que en un momento dado puede ser necesario determinar el genotipo del virus de un paciente que estamos tratando. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Sugestivo, por supuesto, el antivirus hepatitis C. Es el antígeno básico que va a ser determinado por el sistema inmunológico y genera este anticuerpo. Este examen es bastante sencillo, múltiples kits, ELISA, etcétera, para detectarlo. Es un sistema económico, un sistema asequible y es el que se usa para pesquisa. Y para, por ejemplo, si examinamos la sangre, su producto, y queremos estar seguros de que no está el virus, determinamos el anticuerpo anti-C. Nos permite entonces estar consciente de que ese paciente muy probablemente está infectado con el virus, pero queremos confirmarlo. ¿Cómo hacemos? Bueno, determinamos el ácido nucleico específico del virus, ¿verdad? El ARN del virus de la hepatitis C. Y podemos ir más allá. Podemos determinar el genotipo, o sea, lo hemos tipificado. Y si queremos ir más allá, también queremos saber qué cantidad de virus están circulando. Todos esos elementos van a ser tomados en cuenta a la hora de una estrategia terapéutica. Bien, este dato es esencial. El 80% de las personas que se infectan no logran erradicar el virus y la infección se hace crónica. Fíjense ustedes qué importante evitar esta infección, porque la gran mayoría de los pacientes van a quedar con una infección crónica, y cuando hablo de infección crónica es por tiempo indefinido. Es un virus, ¿por qué? Porque es un virus que se replica muy rápido, hace muchas mutaciones y no tiene sistema de corrección. De manera pues que es difícil ubicarlo porque él va cambiando. Es el perro que trata de morderse la cola. Es muy difícil esa situación. Entonces vemos en la figura de abajo nuevamente lo que dijimos, aquí está el genoma del virus, al replicarse se cambia la envoltura externa y engaña al sistema inmunológico. En la zona esa hipervariable, que es el gen, sobre todo el gen E2, que es el que varía y modifica entonces la piel del virus, la estructura externa del virus. La mayoría de los pacientes que vamos a diagnosticar es porque es una persona que por X motivo, por un chequeo médico, se hizo un control de laboratorio, generalmente esa famosa perfil 20, que incluye transaminasas, y las transaminasas salieron discreta o moderadamente elevadas. Ese examen, por lo general, uno espera un tiempo y lo repite y resulta que siguen elevadas. Entonces uno empieza ya a pensar de que hay un problema que hay que evaluar. ¿Qué otras etiologías pueden producir eso? Esa transaminasa discretamente elevada. El alcohol, por supuesto. El consumo excesivo de alcohol va alterando el hígado y va produciendo procesos neuroinflamatorios. La forma metabólica es la más frecuente actualmente, la esteatohepatitis, ¿verdad? O síndrome metabólico. Eso puede también producir alteraciones porque hay alteración en cuando hay hepatitis, es porque hay inflamación y hay necrosis de hepatocitos. La hepatitis autoinmune, por supuesto, que es un proceso crónico. Medicamentos que puede estar ingiriendo el paciente en forma continua pueden también elevar las transaminasas. Y hay que estar seguro de que es el único virus que está presente. Puede haber coinfección. De manera que para el diagnóstico diferencial, necesariamente, rápidamente tenemos que estudiar, porque puede ser que no sea la causa el alcohol o metabólica, pero puede estar también ayudándonos o ayudando al virus a producir problemas en el hígado. ¿Cuál es la presentación clínica de la hepatitis C? Bueno, tenemos 4 situaciones. La hepatitis aguda autolimitada. Ya vemos que solamente el 20% de los pacientes hacen esto. La hepatitis crónica, la forma más común. Es así como nos va a llegar el paciente. Un paciente que se hizo un examen de laboratorio, transaminasa discretamente elevada, persistente, hepatitis crónica. La cirrosis, bueno, la cirrosis ya implica una evolución de décadas y dentro de la cirrosis la presentación de hepatocarcinoma. Menciono nuevamente que esta virosis, como cualquiera de las otras, puede presentar manifestaciones extrahepáticas debido a que ella cursa con gran cantidad de antígenos y de anticuerpos que se unen al complemento y forman estos complejos inmunológicos circulantes que se van a ubicar en las arteriolas de piel, riñón y otras, y van a producir, clásicamente, por ejemplo, puede haber un rash
como cualquier de estas situaciones, inclusive puede llegar a haber alteraciones renales. Entonces, ¿cuáles son las características de estas manifestaciones clínicas? La aguda, la forma aguda autolimitada, que es del 20%, o que luego se transforma en crónica, la forma aguda, la mayoría anictérico y pocos síntomas. De manera que es muy difícil que nosotros lleguemos a diagnosticar. Tenemos que tener quizás un golpe de suerte, que agarremos un paciente en esta forma y podamos actuar quizás diferente, porque la gran mayoría pasa desapercibido. Usted examina a ese paciente y lo primero que le pregunta cuando viene con esa transaminasa elevada: ¿usted ha tenido alguna vez hepatitis? ¿Alguna vez ha tenido ictericia? ¿Alguna vez le han dicho que está infectado? Y la respuesta generalmente es no. Entonces, esto va a pasar desapercibido. La crónica se caracteriza también porque es oligosintomática. El paciente tiene años con la transaminasa elevada y nunca ha sentido nada. A veces se ha dicho que la astenia es más frecuente en estos casos, pero la astenia es un síntoma tan general que no se lo puede achacar, digamos, a una entidad específica. Las transaminasas fluctuantes, por supuesto, es muy importante. Ya dije, menos de 300 unidades. Generalmente son 80, 100, 120, 150, por ahí se maneja. Es muy raro que vaya a tener más de 300 unidades. El diagnóstico se hace entonces casi que siempre en forma fortuita a través de las transaminasas elevadas, y recordemos que la progresión es lenta, pero veamos con más detalle esa progresión. Estudiemos la historia natural. Para ello, vamos a agarrar 100 pacientes que se infectan. ¿Qué pasa? 20 de ellos se van a curar, pero 80 van a hacer una infección crónica. Y de esos 80 que hacen infección crónica, fíjense ustedes más o menos lo que va pasando. 24 no progresa. Quiere decir que a pesar de que tiene la infección y a pesar de que el virus se está replicando, hay una especie de convivencia pacífica ahí entre el sistema inmunológico del virus, y prácticamente no hay lesión hepatocelular. Y esto puede ser una forma crónica, pero uno examina el hígado, hasta lo puede hacer una biopsia y eso está normal. Progresión leve moderada quiere decir que la cosa ha progresado. ¿Y cuál es el factor de progresión de todas estas hepatopatías crónicas que eventualmente llegan a cirrosis? La fibrosis, la fibrogénesis, la formación de tejido conectivo, la activación de las células estelares que vimos ya cuando hablamos del virus. Esa fibrosis es la que va a evolucionar lentamente. La fibrosis en general evoluciona muy lento. Es ese proceso de lesión de hepatocitos, regeneración, etcétera, activación de citoquinas profibrogénicas, lo que va a determinar el cuadro. Entonces, 32 van a tener una situación hepática moderada, leve. 24 van a estar ya en fase de cirrosis. 24 es una cifra bastante alta, y fíjense ustedes que se necesitan mucho tiempo, décadas. Aquí pusimos 20 años. Y de esos pacientes que tienen cirrosis, más o menos 3% por año van a desarrollar un hepatocarcinoma. O sea que el hepatocarcinoma es muy tardío, y la mayoría de los pacientes no lo desarrollan. ¿Por qué? Porque fallecen antes. Si llegan a vivir suficiente tiempo, esta situación de esta cirrosis, sobre todo cuando son cirrosis activas. Cirrosis activa es cuando persiste todavía el proceso inflamatorio, etcétera. Esos pacientes realmente se puede considerar que eso es una situación de casi de una posibilidad alta de que se produzca un hepatoma. Esa es una situación premaligna. Mecanismo de transmisión, bueno, eso ya lo estudiamos en la tercera charla. Parenteral, en este caso del virus, específicamente sangre con sangre. Todo lo que traspase la protección de la piel o las mucosas, agujas de inyección, procedimientos médico-ontológicos, estéticos, etcétera, son capaces de transmitir la infección. ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, fíjense ustedes, muy pobres. Gamma globulina no protege. Recuerden, con la hepatitis A podíamos poner una gamma globulina convencional, sobre todo es aquellas que están hechas con sangre de zonas endémicas, que tienen altos anticuerpos de hepatitis A. En el caso del B, utilizamos la hiperinmune, ¿verdad? La hiperinmune en el recién nacido, etcétera, pero no tenemos la posibilidad de usarla en el hepatitis C porque la globulina no funciona, y eso ya se ha probado. No hay una vacuna. ¿Por qué? Bueno, ya lo explicamos. Es un virus mutante. Es el perro que trata de moverse la cola, todavía no lo hay.
ya existen algunos candidatos, ya han aparecido algunas personas o grupos que consideran que ya tienen algo que puede funcionar, están en ese proceso, es posible que algún día se llegue. Es lo mismo que está pasando con el virus de la inmunodeficiencia humana. Es igual, un virus ARN que se replica y muta y es casi imposible poder entonces manejar la situación. Entonces, la única manera de evitar, prevenir la hepatitis C es evitar los riesgos de transmisión. La meta del tratamiento entonces aquí es muy distinta al hepatitis B. Aquí sí es erradicar. En hepatitis B era solamente controlar porque nosotros no podíamos eliminar ese microcromosoma viral que está dentro del núcleo. Aquí no lo tiene. El virus tiene que estar replicándose para poder persistir. Si nosotros podemos disminuir o evitar por completo la replicación, el virus va a desaparecer. Y eso se puede hacer. Afortunadamente, hoy en día tenemos medicamentos muy interesantes para eso. Entonces, esta infección puede erradicarse y el tratamiento es curativo. Y la respuesta virológica sostenida, que es el parámetro que vamos a utilizar para decir que está curado, es lo siguiente. Hemos tratado a nuestros pacientes, al final del tratamiento le hicimos una determinación del ARN del virus y está negativa, dijimos, oye, este paciente respondió, pero para saber si está curado tenemos que esperar 6 meses y repetir el examen. Si en ese momento el examen está negativo, no hay virus circulante, ese paciente está curado. El tratamiento entonces, que les dije que es muy bueno, pero fíjense, la elección de los medicamentos y su duración, o sea, cuánto dura el tratamiento, generalmente es de semanas, depende del genotipo, del daño que tenga ya el hígado, de comorbilidades y de los tratamientos previos que hayan fallado. De manera pues que esto es algo que es relativamente complejo y hay que estar pendiente de una serie de factores para poder utilizar estos medicamentos. ¿Qué se utilizan? Inhibidores de las enzimas, inhibidor de la polimerasa y inhibidores de la proteasa. Entonces tenemos medicamentos que inhiben la polimerasa y otros las proteasas y eso es lo que nos va a permitir entonces evitar la replicación. Evitamos la replicación, está curado. Entonces el tratamiento es efectivo para erradicar la infección. Son tratamientos orales, una tabletica diaria, duración de semana y es muy bien tolerado. Bueno, pues que aquí afortunadamente esto pasó luego de muchos años de lucha. Nosotros al principio teníamos que tratar a estos pacientes con interferón, ribavirina, etcétera. Era realmente un problema de lograrlo. El tratamiento actualmente es por vía oral y tiene esa gran ventaja. Bueno, con esto completamos este ciclo sobre hepatitis viral.